sé que hay gente de Argentina y del exterior, todos amigos, todos muy conocidos, y les agradezco que estén acá. Por supuesto, agradecerle a Oriental por este esfuerzo que está haciendo en poner a muchos dictantes y acompañarnos en esta cuarentena, a Bio Horizon, que siempre me acompaña desde hace muchos años en mucho de lo que yo hago. Así que la idea es que esto de que nos quedemos en casa es que tenemos muchas, eh, mucho tiempo para pensar en otras cosas. Indudablemente la pandemia cambió nuestra manera de relacionarnos, o está cambiando nuestra manera de relacionarnos, va a cambiar nuestra forma de hacer odontología. Y en todo este tiempo ha aparecido y aparecieron muchísimas conferencias en este formato digital o a través de la web. ¿Y por qué los olvidados molares? Esta era el porqué de los olvidados molares, porque lo que vi en este tiempo, que había muchísimas conferencias de carillas, de implantes inmediatos en el sector anterior, de rehabilitación de implantes en el sector anterior, de rehabilitaciones estéticas del sector anterior, y nadie hablaba de molares, entonces dije, este es un buen tema para poder tocar. Pero también esto de olvidarnos de los molares es porque tampoco los pacientes nos exigen tanto, porque creen que como no juegan estéticamente tampoco son importantes, y porque estos requerimientos nos hacen mover hacia otra situación. Pero lo que pienso es que tenemos que recordarlos, porque recordarlos significa acordarnos de la oclusión y de su función. Recordarlos es porque juegan en muchos pacientes estéticamente, aunque ellos no se den cuenta, cuando por ahí veo una sonrisa muy linda hasta el canino, y después empiezan a aparecer los espacios negros, muchos más que los triángulos negros, los espacios negros. Porque también son implantes que tienen una alta incidencia de perimplantitis. Son quizás los que más perimplantitis desarrollan en todos los sectores de la boca. Y estos lo que tendríamos que hacer es cuidarlos más. Por eso la idea es recordar a los molares y no olvidarnos de los molares. Esta charla que vamos a tener va a ser mucho menos académica, voy a mostrar muchísimo menos paper, pero sí lo que les quiero contar antes de empezar es cuáles son los fundamentos que me ligan a los sectores posteriores y también los sectores anteriores. Cuando hago una extracción siempre reservo, planificar la mejor posición 4D, esto es, saben los que me conocen, me han escuchado, que es importantísimo para lo que podamos conseguir después. Hoy en la actualidad, si puedo hacer cirugía guiada, la hago. Manejo de los tejidos periimplantarios son primordiales para lo que nosotros creemos que va a ser la durabilidad y el largo plazo en nuestros implantes. El diseño del perfil de emergencia, previo a la impresión, no enviamos al laboratorio para que el laboratorio diseñe, sino nosotros vamos a hacer lo que diseñamos. Y de elección, corona sedimento atornillada. Estos son fundamentos que vamos a ir viendo, y por supuesto vamos a tener otros fundamentos que nos van a ayudar en cada uno de los casos. Intenté que esta hora sea lo más dinámica posible, lo más entretenida posible, para sacarnos un poco de esta historia del coronavirus y de las malas noticias. Así que vamos a tratar de empezar con diferentes casos. Busqué 4 casos, por supuesto, cada caso tiene su particularidad, y podríamos poner tantos casos como pacientes tenemos, porque cada uno tiene su particularidad, pero vamos a ir buscando en cada uno de ellos algo para comentar. Seguramente, si ustedes tienen interés de algo de lo que dije y quieren encontrar la bibliografía que lo sustenta, me lo pueden pedir. Ustedes conocen mi mail, al final se los voy a dejar
y ustedes también conocen las redes sociales, así que se las puedo acercar. Bueno, para empezar, vamos a empezar con un implante que fue diferido en la colocación, y cuando digo diferido es la colocación del implante, no la primera parte que nosotros utilizamos, que es la preservación del alveolo. Y vamos a hacer una provisionalización inmediata. Por supuesto, en la era de lo digital, que también se está hablando muchísimo, vamos a hacerlo full digital, o sea, todo en un formato digital. Y vamos a ir viendo también comparativamente con el analógico qué nos dice. Y esto es David, que perdió un molar, tenía un proceso periapical importante, decidimos hacer la extracción y preservar el volumen, y esto es lo que nosotros conseguimos. Normalmente hay una merma en el volumen, siempre sabemos que es centrípeta, que vamos a ir de menos cantidad de tejido por vestibular que por palatino, porque así es la forma en que se acomodan los alvéolos, y esta es la situación inicial. Por supuesto, la digitalización se va metiendo en nuestras consultas, va actuando y va metiéndose en cada una de las partes, y por supuesto, lo que les quiero comentar, y que es esto realmente lo que pienso, que digital no es sinónimo de bueno, digital es digital, y puede ser bueno o malo, y nosotros tenemos que convivir con esto. Por supuesto, esto que viene acá, que es un escaneado de una boca, podría hacerse un modelo saben que hago muchísimos años. Pedro, ¿me escuchás? Está muy fuerte la música y no se te escucha. Un momento. Intenté sacar, pero algunas me olvidé, se nos... Bueno, vamos a ir pasándolo. Algunos se nota que me, perdón, que me olvidé de sacarle el sonido porque no todo lo Perdón, indudablemente, o sea, la digitalización nos ayuda a ser mucho más predecibles en dónde vamos a colocar el implante, en tener mayor relación con esa posición ideal que nosotros queremos, que queremos llegar, y hacerlo a través de una guía quirúrgica, hoy que se ha hecho muchísimo más económico y mucho más popular, nos lleva a una situación de confort. Donde vamos a poder trabajar con una situación planeada, mucho tiempo para poder programar la posición del implante, mucho menos tiempo para poder ejecutar. Y eso es lo que vamos a hacer. En definitiva, podemos hacer una cirugía flapless mucho más controlada, con mucho mejor resolución, con muchas menos complicaciones que si no la hiciéramos, y con muchas menos preocupaciones. O sea, esto está comprobado científicamente, hay menos fallas en la posición del implante si la hacemos guiada flapless que si la hacemos flapless a mano alzada. Por supuesto, Pedro, la guía... perdón. ¿Sí? Me están diciendo por chat que muchos están escuchando muy bajo. Muy bajo. No puedo acercarme más. Ahora...
que te vayan diciendo. Yo ya Yo te escucho bien. Cerca de bueno, vamos a ir viendo, vamos parando bastante. Estoy Perdón, lo más cerca posible. perdón, y en la presentación te quedó un cuadrito gris. No, se ve toda completa. Que dice orden de composición. ¿Ahora? No, sigue apareciendo. Espera. A ver. Ahí está. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí. Disculpen. Por supuesto, hacer una cirugía guiada significa, la guía es de las fresas que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar fresas con longitudes y con topes predeterminados, y lo que tenemos fundamentalmente es un control. A partir de este fresado, lo que vamos a tener es ostectomías mucho más circulares, que van a tener mejor contacto con el implante que nosotros vamos a utilizar. Esto va a haber mayor contacto entre implante y hueso. Mayor que ¿qué? Que cuando lo hacemos a mano alzada, que la fresa va cambiando de posición. No todos las cirugías, los kits de cirugías guiadas llevan el implante. En este caso, BioHorizon también podemos llevar el implante guiado, y también tenemos tope. Esta es la situación final, mucho más rápido para trabajar, mucho tiempo para programar. Y por supuesto, como vamos a hacer un trabajo full digital o totalmente digital, lo que vamos a utilizar es un scan body. ¿Un scan body para qué? Para hacer el provisional. Vamos a hacer una provisionalización inmediata. Y el scan body, en definitiva, ¿qué es? Un transfer digital. Algo que el escáner va a tomar como un transfer, y nos va a servir para ubicar el implante en el programa, y para saber qué implante es, de qué diámetro y en qué posición 4D está. Esto que ustedes están viendo aquí, en definitiva, es un scan body, que tiene una parte geométrica que nos ayuda a ubicar tridimensionalmente el implante dentro de un software. Esto, por supuesto, cada una de las marcas y cada uno de los sistemas tienen su scan body. Por supuesto, estamos en la etapa inicial de los scan body, y ya empieza a haber variaciones en los scan body, más altos, más bajos, con determinadas características que nos ayuden para cada caso clínico. Esto es un scan body de Sirona. ¿Por qué? Porque vamos a usar CEREC, y CEREC lo único que puede utilizar son scan body de Sirona, para el sistema abierto, cerrado, por favor, para el Cherser, ¿no? Y esto es lo que hicimos una coronita, y la adaptamos perfectamente, o está adaptada perfectamente a este scan body. Va a ser una corona cemento atornillada, vamos a fijar las partes, y a partir de esto lo vamos a instalar. Fíjense que aquí levantamos un colgajo. ¿Por qué? Porque queríamos mostrar dónde había quedado el implante, cuál era la posición, cuánto teníamos de hueso a partir de esa posición 4D, y dónde íbamos a colocar nuestra corona. El implante, fíjense que salimos en la carocruzal, siempre cerca del centro de la carocruzal. Sutura, y esperamos que esto trabaje durante unos 4 meses aproximadamente. ¿Por qué hicimos una provisionalización inmediata, aunque no tenga contactos, y más baja? Fíjense que esto no tiene contacto interocruzal, porque teníamos una zona cicatrizada, y esto nos daba la posibilidad de poder hacerlo. Empezamos a trabajar, empezamos que la biología trabaje, y que la biología genere tejido, lo que nosotros habíamos planificado en la parte dura, que era el provisorio que nosotros habíamos realizado. Y esto es lo que teníamos a los 4 meses. Un perfil de emergencia diseñado por un provisional, hecho en el mismo momento. Hasta aquí
no hubo yeso, no hubo modelos, no hubo nada más que tecnología digital. Y esto es lo que tenemos que entender, que la tecnología digital llegó para quedarse. O sea, por supuesto, tenemos un gran freno hoy en la economía mundial, que es el coronavirus, pero indudablemente todos vamos a llegar a tener un escáner en nuestro consultorio, es cuestión de tiempo. La tecnología barata, la tecnología va pasando esto de la exclusividad a la masividad, y esto es lo que vamos a tener. Pero algunas cosas que debemos tener en cuenta, que los escáneres intraorales, los de última generación, casi todos tienen desadaptaciones menores de 100 micrómetros. 100 micrómetros desde hace mucho tiempo esa desadaptación que es aceptada internacionalmente. Y también tienen angulaciones o cambios en la angulación de mucho menos de 1 grado. Esto quiere decir que vienen a ser y son muy exactos. Por supuesto que estos escambodis tienen, estos escáneres intraorales tienen algunos parámetros a tener en cuenta para ser elegidos. El diseño del escambodi que nos va a tener influencia en cómo podamos copiar y cuán rápido lo podemos hacer, el tamaño del sensor, la estrategia del escaneo y el software con que trabajemos. Y también tenemos algunas cosas, las exactitudes fueron influenciadas por cómo nosotros colocamos los implantes, con qué distancia están colocados los implantes, cuál es nuestro modo de escaneo y, por supuesto, la experiencia del operador. La digitalización o los instrumentos digitales no se manejan solos, hay un operador y el factor humano está totalmente presente. Por supuesto, cuando uno tomará la decisión por diferentes factores, pero esto es un review del año 2019 donde le dan diferentes puntuaciones a los diferentes escáneres intraorales, y ahí están entre calidad y costos, las diferentes posibilidades que tenemos nosotros que tenemos que tener en consideración al comprar un escáner intraoral o tomar la decisión de entrar a la digitalización. Y esto es otro ScanBody, esto es un ScanBody de Biohorizon, es un ScanBody para hacer un escaneado y hacerlo de forma abierta. Ya no lo vamos a hacer en el CEREC, lo vamos a enviar al laboratorio, y a partir de esto, de enviarlo al laboratorio, vamos a trabajar con otro software, con otros sistemas, y va a ser mucho más amplia las posibilidades que nosotros vamos a tener. Por supuesto, el escáner intraoral va a ser CEREC. Y todos los ScanBody tienen diferentes partes, algunos son totalmente en PIC, otros son atomillados, pero fundamentalmente tenemos 3 partes. Una es el calce, que va a hacer la parte de calce sobre el implante, una parte del cuerpo del implante, que en este caso es metálica y que es muy bueno para esto, para tomar una radiografía y saber si estamos en el lugar correcto, y una parte que es la zona de escaneo, la zona geométrica, que nos va a permitir la ubicación 3D en todos los software de nuestros implantes. Por supuesto, estos software tienen tienen que tener una biblioteca que pueden ser bajadas de los diferentes sistemas para saber qué implantes vamos a colocar y qué diámetro de implante vamos a colocar y qué vamos a buscar en la biblioteca como abutment que vamos a diseñar sobre esto. Este es el escaneado, y este es el escaneado, el primer escaneado, donde todavía no habíamos usado el segundo escaneado, sí vamos a usar el escaneado. Entonces hacemos un doble escaneado, uno donde copiamos el perfil de emergencia, el primero inmediatamente para poder copiar ese perfil de emergencia, y el segundo donde hacemos la transferencia virtual de la persona de emergencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Y acá sí aparece algo. ¿Por qué? Porque lo vamos a enviar fuera de nuestra consulta, va a ir al laboratorio y empieza a aparecer el punto STL. El punto STL es una forma de comunicación que existe entre los diferentes sistemas 3D o los software 3D para poder comunicar, y los
normalmente son blanco y negro, y esto es lo que ustedes están viendo, esto es el STL. Lo que vieron anteriormente era la captación de la imagen. ¿Qué hace cuando llega al laboratorio? Lo primero que hace es se machea, se superponen y se ubican de tal manera que tengamos, por un lado, lo que estaba en dos diferentes escaneados, van a estar en uno solo. Esto va a estar el perfil de emergencia y la posición del implante. A partir de ahí, como el laboratorio sabe cuál es el implante que nosotros el diámetro del implante, el implante que nosotros le colocamos al paciente y se lo enviamos a él, va a elegir, y en este caso, como es BioHorizon, y como sabemos los que usamos BioHorizon, vamos a tener un T-Base, que es lo que vamos a utilizar, híbrido de 5.7, por eso es azul, que vamos a utilizar, en este caso, una corona monolítica de circonio hecha en un sistema CAD/CAM fuera de la consulta. Hasta acá, dos partes bien marcadas. Y lo que vamos a tener que en algún momento hacer es unir esas dos partes. Y esto es lo que tenemos que hacer, fijar las dos partes. Importantísimo en el momento de generar una corona. Esto va a ser una corona. Y vamos a hacer la fijación con cementos a base de resina. Y es importante para la estabilidad de estas dos partes lo que hayamos logrado de ajuste en el laboratorio, esto es, tener mucho control sobre el laboratorio tiene que tener control sobre cómo está fresando, conseguir un ajuste importante para poder estabilizarlo, y nosotros vamos a utilizar un cemento o un medio de fijación a base de resina, donde vamos a, por un lado, lo vamos a ver en un minuto, vamos a arenar la superficie del titanio, y por otro lado vamos a colocar MDP, que nos va a dar, que es un primer para metal, para aumentar la familiaridad de, el metal con las resinas que vamos a utilizar. Por supuesto, hay muchísimos trabajos que hablan de eso. Este es un trabajo que compara muy conocidos cementos, Panavia, Multilink, Superbond, con y sin primer, con la soldadura láser. El Panavia, que contiene MDP en su composición, aparte, más allá del que utilizamos como primer, llegó a un 75% de la soldadura láser, una alta estabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre la imagen que ustedes están viendo a la izquierda, está sin arenar. La imagen de la derecha arenamos con granos de 50 micrones de óxido de alumina. Vamos también a arenar la parte de circonio, no porque esto vaya a hacerle algo, sino a forma de limpieza. No vamos a lograr aumentar la estabilidad si nosotros arenamos el circonio, solamente a forma de limpiar estas superficies, y vamos a utilizar Panavia, cemento de elección, si lo puedo utilizar. Y en este caso vamos a utilizar un Panavia opaco. Cuando utilizamos un material translúcido, si utilizamos un cemento opaco, totalmente opaco como es este Panavia, vamos a mejorar la transmisión de la luz y no vamos a tener oscuridad a partir de la transmisión sobre la base de titanio. En las dos partes el MDP y el cemento también lo vamos a colocar en las dos superficies. ¿Para qué? Para que no queden burbujas. A partir de ahí lo estabilizamos, colocamos, retiramos los excesos, y en este caso vamos a tener que esperar. El Panavia opaco no es fotopolimerizable, vamos a tener que esperar unos 8 o 10 minutos. Pero esos 8 o 10 minutos nos sirven para tratar de mejorar la relación del titanio con respecto al color de algo translúcido. Y esto es lo que logramos cuando lo tenemos totalmente fijado. Una unidad entre la corona hecha en circonio y la base hecha en titanio. Por supuesto, trabajamos en el color y las formas. Mucho se habló estos días también en la charla de Biodental sobre la toma del color. Y esto es lo que tenemos, un diseño del perfil de emergencia, una búsqueda de tener puntos de contacto y puntos de contacto con el antagonista estable, y la estabilidad de los tejidos periimplantarios. Desde el punto de vista oclusal, por supuesto, en la parte central tenemos una
la salida de una chimenea. Pero si nosotros trabajamos bien con el composite, esto no lo va a notar ni nosotros ni el paciente, y vamos a tener, y no va a ser desde el punto de vista Bien, esto es en definitiva un flujo distal donde no tocamos yeso, donde por supuesto va a haber algunas características que vamos a tener que tener en cuenta. Para hacer un flujo digital total, vamos a tener que tener y fijarlo fuera de la boca, como debemos fijar las dos partes, vamos a tener un muy buen ajuste, un muy buen anclaje y una tolerancia muy baja, porque si no vamos a fijar las dos partes y van a quedar corridas, aunque sean 5 grados, y la corona no va a entrar en estas situaciones. Entonces, importantísimo que nuestros laboratorios trabajen con ajustes y con muy buenas terminaciones para poder nosotros trabajar en flujo totalmente digital. Si no, vamos a tener que tener un modelo para poder fijarlo. ¿Por qué? Porque nadie se le ocurriría fijar estas dos partes para que estén mucho tiempo en boca con fluidos en la boca del paciente. Entonces, esta es la mejor alternativa, fijarlo fuera de la boca, y es importante lo del laboratorio de ya. Aquí mi agradecimiento a Bruno, a Meli y a Daniel Márquez, que trabajamos y que los trabajos que están hoy presentes aquí los hemos hecho con ellos y que cuidan y buscan en cada detalle ser predecibles en lo que nosotros hacemos. Vamos a pasar a un segundo caso, que es un implante inmediato a la extracción de un implante. Y esto es como estaba Fernando, cuando lo conocimos. Esto fue una charla, exalumno de la facultad, y me dice: profe, me pusieron implantes, ¿qué le parece? Y dijimos, bueno, implantes le ponen a muchas personas. Empezamos a ver qué sucedía con esto, y empezamos a ver la boca de Fernando, empezamos a ver las radiografías, y teníamos un implante de 3 milímetros colocados en un espacio molar que estaba ya alterado, digamos, porque han hecho unas facetas de contacto entre mesial del 7 y distal del 5, y teníamos un implante muy, pero muy angosto para la zona donde nosotros queríamos trabajar. Y a partir de aquí empezamos a ver qué sucedía en esta boca. Y lo que vimos que había perdido parte del hueso, que el implante tenía una pequeña movilidad. Entonces le propusimos a Fernando hacer una tomografía, y la tomografía nos dio esto, que teníamos hueso en cantidad suficiente para hacer un implante que nosotros nos sirviera, que a él le sirviera y que fuera predecible a través del tiempo. Fíjense, esto no fue regenerado, no fue injertado, esto es lo que habían hecho en el momento. Entonces, nos tenemos muchas preguntas, nos surgieron a nosotros: ¿por qué un implante tan angosto? ¿Por qué un implante de monobloc en esta zona? ¿Por qué no buscar una mejor alternativa? Y a partir de eso se lo propusimos a Fernando y decidimos hacer la extracción. Y antes de hacer la extracción, programamos la colocación del implante, y fíjense, un implante de 5.8, perdón, con una longitud de 12 milímetros. Fernando se estaba perdiendo mucho en el camino, y no era él el que se lo había perdido, sino quien habían decidido esta situación. También decidimos cambiar en parte la posición del implante, buscando la posición 4D que más nos servía para la rehabilitación del paciente. Por supuesto, esto lo trabajamos
esto con David Katz, que trabaja en el consultorio, lo vamos armando, vamos buscando esta situación. Y esto celeste que ustedes ven ahí es el diseño de la guía, no es la guía. Por supuesto, esto celeste va a ser un STL que se va a imprimir, esto va a ser un STL que se va a imprimir, que vamos a tener una guía ya impresa. Fíjense que estamos desde oclusal casi en la misma posición, pero la posición de la angulación mesial y distal no va a ser la misma y el diámetro del implante no va a ser el mismo. Y por supuesto, decidimos sacar el implante y lo sacamos con mucha facilidad después de levantar un colgajo. Y esto era lo que teníamos. No tenía una osteointegración, tenía una fibrointegración, el implante había sido puesto flapless y así nosotros lo retiramos. Vamos a ver un implante que esta es la posición donde nosotros empezamos. Fíjense, ahí está la guía. Y algunas de las cosas que siempre, o sea, no hay necesidad, no es sinónimo cirugía guiada de cirugía flapless. Podemos levantar colgajos cada vez que lo necesitemos y que decidamos que esta es la situación ideal. Fíjense con qué facilidad salió y el pasaje de la fresa. Muchas veces en los sectores posteriores, fíjense cómo toca el contraángulo contra el antagonista. Hay que adaptarse, hay que buscar cuál es la mejor fresa, la mejor longitud para hacer este pasado de las fresas y si podemos entrar. La fresa que debemos utilizar normalmente para una cirugía guiada es la más corta que podamos para cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque esto va a ser una situación. Pasamos de este implante que habíamos retirado a este implante que estamos colocando. Pensé que cuanto más atrás vayamos en la boca, mucho más complicado va a ser la colocación del implante. No lo pusimos con contraángulo, sino lo llevamos en forma manual, pero también guiado. Es importante también, desde el punto de vista biomecánico, tener diferentes características de implantes para cada zona. Un molar, que tiene un ancho mesiodistal de unos 12 milímetros en este caso, iba a ser muy desfavorable la carga biomecánica si nosotros colocamos un implante de 3. Acá colocamos un implante de 5.8 con una muy buena plataforma, una muy buena longitud y una muy buena posición inicial del implante. Donde el tamaño aquí sí que importa. El tamaño es importante. Decidir y elegir el implante que necesitamos para cada caso. No podemos estandarizar con un solo diámetro de implante y una longitud de implantes, solamente el implante que nosotros vamos a elegir. Y quisimos, porque nos preocupa, porque dijimos que los implantes en las alas posteriores son los que más alta prevalencia tienen de perimplantitis. ¿Por qué? Porque los tejidos blandos es muy fácil de perder la encía adherida en los sectores posteriores, porque el hueso es más blando, porque tenemos mayor encía móvil. Entonces, engrosar el tejido blando es importante y esto es lo que hicimos. Hicimos un injerto de tejido conectivo para aumentar el grosor del tejido blando y sea más estable. Colocamos un tornillo de cicatrización y a partir de esto Fernando se fue y volvió a retirar las suturas a los 15 días y eso es lo que hicimos. Dejamos pasar 3 meses aproximadamente. Esto era lo que habíamos conseguido. Una muy buena cicatrización alrededor de un tornillo de cicatrización de 3 milímetros de altura, y esto es lo que queremos. Si nosotros tenemos 3 milímetros y medio de grosor o de altura del tejido blando, la sauterización va a ser mucho menor y la estabilización del tejido duro también va a ser mucho más cerca de la plataforma. Si tenemos menos, lo que va a haber es una pérdida de hueso para establecer esa altura del espacio biológico alrededor de los 3 milímetros punto 6, 3 milímetros punto 8,
y se va a perder hueso alrededor de la plataforma. Entonces, cuanto más hueso tengamos, perdón, más tejido blando tengamos sobre la plataforma del implante, mejor vamos a prevenir la pérdida ósea. Cuanto menos se movilice el margen del tejido blando, mucho más estable va a ser en el tiempo los tejidos perimplantarios. ¿Y qué vamos a hacer? Un provisional. Un provisional a partir de un abutment PICC, un abutment PICC que ya se usa hace un PICC, el PICC se utiliza hace bastantes años en la implantología como material provisional y hoy se utiliza como material definitivo. Tengo mis dudas con respecto a cuánto puede esto realmente ser estable en el tiempo. Y he leído algunos artículos últimamente que no hablan del beneficio de utilizar un abutment PICC o el PICC como material en la mesoestructura. Pero para un provisional, para el corto plazo, es un muy buen material, se ha comprobado que funciona tan bien como el titanio para la cicatrización y para el manejo de los tejidos blandos, y eso es lo que utilizamos, un abutment PICC. Lo que hicimos fue ajustarlo en altura, y a partir de ahí teníamos un provisional que teníamos armado, y vamos a diseñar el perfil de emergencia. Y esto lo vamos a completar. Quien lo quiera completar con Flow, a mí me resulta fácil, con Flow, mucho más ameno, mucho más rápido. A mí, o sea, aquellos que me conocen saben lo que me gusta trabajar con los provisionales, me gusta mucho, me gusta trabajar sobre el manejo de los tejidos blandos, y algo de lo que vieron que por ahí les sirve, un material que lo compré en alguna feria, en algún congreso, es un glaze de fotocurado que mejora mucho la porosidad de los acrílicos y de los composites, y hace que la relación de los tejidos blandos con los materiales de composite sean muy buenos, muy buenos. Esto es lo que teníamos, ya empezamos a trabajar con los puntos de contacto, con la búsqueda de la relación con los antagonistas, y haciendo que esto, ustedes como ven ahí, el composite es el que se ve, el PICC no se ve, y tampoco se ve el PMMA, es el que va a diseñar el perfil de emergencia. Con esto vamos a diseñar lo que va a ser el perfil de emergencia blando alrededor de los implantes. Y ahí está la búsqueda de esto que queremos, diseñar un perfil de emergencia blando, capaz de armar papilas, de tener una relación con los dientes antagonistas y de ser estable a través del tiempo. Y de nuevo ya el conocido perfil, el conocido scan body. Y en este caso en estos casos van a ver siempre el azul, porque son todos implantes y molares, pero cada plataforma, la verde de 4.5, la amarilla de 3.5 de Bay Horizon y la plateada de 3.0 de Bay Horizon, tienen su scan body particular. Entonces, ustedes podrán sacar algunas conjeturas de cuál es el implante que me gusta colocar en los molares. Por supuesto, un implante que sea más parecido al volumen de las raíces para que tengan mejor distribución de la carga y mejor distribución, mejor armado del perfil de emergencia. Scan body, de nuevo, doble escaneado, uno del perfil de emergencia, otro para el scan body,
y lo que ustedes ven en amarillo y lila es la elección de un T-Base. Un T-Base diferente y algo que estoy seguro de que entré a la tecnología digital es que los abatment van a ser todos T-Base. Es cuestión de tiempo. Va a haber diferentes T-Base, diferente altura, diferentes posibilidades, angulados, no angulados. En definitiva, es lo que nos va a traer la tecnología digital. Y este T-Base, que es un poquitito diferente, ahora lo vamos a ver, al que vieron anteriormente. Anteriormente se llama T-Base híbrido. No me pregunten el código, normalmente no me los acuerdo. Gastón puede dar fe. Pero este es un T-Base diferente. Fue el primer T-Base que BioHorizon introdujo en los mercados. Es un T-Base dorado con una parte que tiene una parte geométrica como todos los T-Base para que sea estable lo que nosotros vamos a colocar arriba. Y lo que estamos haciendo en definitiva es diseñar una corona de nuevo monolítica en los sectores posteriores. Entonces tenemos, esta es la comparación, un implante de 3 milímetros monolítico que había sido diseñado, que no fue diseñado para la zona de molares, contra un implante de 5.7 con un T-Base con determinadas características, que es dorado, que nos ayuda a enmascarar parte del color del titanio por debajo y que tiene muy buena aceptación por parte también de los fibroblastos. El nitruro de titanio es muy bien aceptado, tan bien aceptado como el circonio y como el titanio a partir en los espacios biológicos. Así que esto es una característica que va en beneficio de lo que nosotros estamos buscando. Y en definitiva es esto lo que queremos. De nuevo, una unión sin solución de continuidad, con búsqueda de estabilización, con búsqueda de estabilización a largo plazo y muy buena adaptación de las partes. Fíjense que que no hay solución de continuidad, no se ve cemento. A este aumento, 200 micras son los que normalmente nosotros vemos a ojos vista. Si nosotros no lo vemos, estamos por debajo. Lo que se logra con sistemas CAD/CAM totalmente digitalizados, en los últimos artículos que leí, una adaptación o un gap de aproximadamente 40 micrones, muy por debajo de los 60. Esto es cuando hacemos tecnología digital de punta a punta que ustedes pueden hacerla en el laboratorio sin tener un escáner intraoral. Ustedes pueden tomar una impresión y el laboratorio hacer una corona totalmente digital calzada sobre un T-Base y tener las características de las que les estoy hablando. Estamos listos para instalar la corona. ¿Cómo la instalamos? Con un torque de 35 newton, lo pretensamos, a los 15 días vuelve, y ustedes como ven todavía se ve la perforación oclusal. ¿Cuál es la diferencia también entre estos dos tipos de T-Base? El color, ya lo dijimos, la estabilidad de las partes mecánicas son similares, el color, el que es dorado, tiene unas ranuras para aumentar la estabilización del cemento y de la parte de circonio, o de lo que ustedes estén trabajando, y también usan diferentes tornillos. El tornillo del híbrido es más pequeño, tiene una cabeza más pequeña, el tornillo es igual en la parte roscada, pero es más pequeño en la parte de la cabeza del tornillo, con el mismo destornillador, pero más chica, y esto nos hace que tengamos una chimenea más pequeña a nivel oclusal. Los de los dorados es el tornillo clásico plateado de BioHorizon. Completamos y tenemos una corona sobre un implante de 5.7 de plataforma cuerpo 5.8 contra un implante de 3.0. Estable a nivel de la plataforma del implante y con las características que nosotros le pedimos desde el punto de vista biomecánico, buena distribución de la carga, con puntos de contacto puntiformes, con un buen punto de contacto mesial y distal y la estabilización de los tejidos blandos a largo plazo.
Perdón, este 46 está mal, me acabo de dar cuenta, vi la conferencia unas cuantas veces para que no haya errores, es un 1.6 diferido con elevación crestal del piso del seno maxilar. Por supuesto, se perdió un molar, hicimos la preservación pensando que podíamos obtener una cantidad buena de hueso, no perder tanto en el ancho, no perder tanto en la altura y tener alguna posibilidad de ser menos invasivos en el momento de la reposición de la pieza dental. A los 6 meses lo que teníamos aproximadamente era 6.25 milímetros de altura y un ancho de 9.38. El ancho no era un problema, teníamos cantidad de hueso como para colocar un implante, pero empezamos a pensar en cuál era la alternativa. Podíamos poner un implante corto sin tener que trabajar más que esto, pero teníamos una relación corono-implante desfasada, digamos, mucho más alta la corona que el implante. Decidimos ver si podíamos hacer una cirugía de levantamiento de piso de seno crestal. Esto lo hago hace muchos años, está en el libro descrito, y lo que hicimos fue realizar, esto sí lo hicimos a mano alzada, con un punch en la zona donde queríamos y unas incisiones paramesial y paradistal para levantar un colgajo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un implante de una fase quirúrgica. Y esto es lo que íbamos a hacer. Entonces nos fijamos si estábamos en el lugar correcto, si era lo que queríamos, y empezamos a trabajar basados en lo que Summer describió con sus osteótomos para levantar el piso de seno, hacerlo con expansores. Usé durante mucho tiempo los osteótomos, los tengo y los utilizo para otras cosas, pero lo que veía que cada vez que pegaba un golpe, el paciente lo sentía, y lo que decía después de la cirugía, como había estado bárbaro, se acordaba de los golpes. Entonces empezamos a probar si con estos expansores diseñados por Biolock en aquel momento, podíamos hacer el levantamiento de piso de seno, usando lo básico que Summer decía, que era llegar hasta 1 milímetro de la cortical y después hacer la ruptura de la cortical del piso del seno con, en vez de con los osteótomos, con los expansores. Vamos logrando, a partir de que usamos los expansores, ocio-densificar, o sea, la palabra que está de moda y que hay muchos kits hoy que lo promueven, pero hacerlo con los expansores y tratando de tener control hacia dónde estamos trabajando, no pasando de la altura de los 6 milímetros y medio que vemos. Una vez que rompemos la cortical con osteótomos, como ven en la fotografía de la mano del lado derecho, vamos a usarlo como émbolo. ¿Para qué? Para trabajar e ir separando la membrana de Schneider, que no se perfore, que vaya quedando entre nuestro injerto y el seno propiamente dicho. Hicimos el injerto del seno y colocamos un implante. Este es un Taper Tissue Level con Laser Lock. Es un implante de nuevo de 5.7, 10 milímetros, 0.5 de longitud, y lo estabilizamos con esto. Y también, tratando de mejorar la relación con los tejidos blandos, hicimos un injerto de tejidos blandos por mesial y por distal para tener una estabilidad y un buen grosor y ser estable a través del tiempo. Algo que decir, los implantes Tissue Level me encanta para los sectores posteriores, los uso mucho, y pensando en dónde está ese gap entre la corona y el abutment, llevándolo a 1.8 milímetros. Esta fue la primera opción que tuvieron algunos de alejarse de el hueso, como fue el platform switching después, pero en platform switching estamos hablando de 0.45 y acá estamos hablando de 1,8 milímetros de la altura ósea. Y esto es
lo que nosotros tenemos. Fíjense, el implante de 1.5, ahí tenemos la cortical, y esto que nosotros colocamos aquí es el hueso que lo hicimos a través de una ostectomía crestal. Todo bastante más artesanal, pero con muy buenos resultados. Esta es una contabilización que llevé de los implantes que había colocado hasta hace unos años. Después dejé de llevarlo porque realmente tenemos una altísima tasa de éxito, un 98% de éxito, solamente 2 pérdidas en 112 implantes. Esto es como si fuera una técnica convencional. No rompemos la cortical con la primera, el primer expansor. Vamos aumentando el control, aumentamos y óseo densificamos, esto es, compactamos el hueso alrededor para tener mejor torque, y después empezamos por esta misma vía a hacer el injerto en el seno. Lo podemos hacer con el mismo expansor, o lo podemos hacer, como lo estaban viendo en realidad en la cirugía, que lo hago con un osteótomo de Sumner, con un tope para poder tener control y no pasar esa altura que nosotros no queremos sobre la cortical del seno. O sea, que todo sea por presión y que nosotros no tengamos relación con la membrana. Esto, que es una animación, por supuesto tiene que ver con lo que conseguimos en la boca, que ustedes lo vieron radiográficamente. Y por supuesto después utilizamos, en este caso, un implante tissue level. No teníamos biblioteca, no teníamos abutment en la biblioteca, no existían. Ahora ya hay T-Base para tissue level. En ese momento utilizamos un abutment simple solution clásico de tissue level de 5,5 milímetros. Se escaneó la superficie y lo que hicimos fue hacer una corona monolítica, que también lo que hizo fue hacerse, vamos a hacer la cemento atornillada, y lo que vamos a hacer es hacer una perforación a nivel oclusal. Un cutback para tratar de trabajar en el color. Teníamos colores diferentes y búsquedas diferentes, y podemos optar por cualquiera de estas dos opciones. Podemos hacer en un tissue level una corona cemento atornillada, o podemos hacer una corona cementada, no poniendo cemento dentro del espacio biológico. ¿Por qué? Porque estamos muy superficiales y nos va a ser muy, muy fácil limpiar el cemento a nivel de la plataforma del implante. Ahí tenemos la corona, el abutment y un implante diferente donde la corona se va a adaptar perfectamente sobre el bisel que tiene el implante. Estamos de nuevo con una corona cemento atornillada, y ahí estamos con esta situación que para nosotros es ideal: una corona de cemento atornillada, un implante con un perfil de emergencia, no teniendo cemento en el espacio biológico. Además, está decir que eso es lo que buscamos en cada uno de los casos, y por eso hacemos coronas de cemento atornilladas también sobre los implantes bone level, los Taper Plus y el Taper Pro. Y esto es una tomografía de control al final, donde ya teníamos la corona instalada. Lo que sucede normalmente, la reabsorción del hueso contra la plataforma del implante, pero teníamos un implante de 10.5, tenemos un implante de 10.5, donde habíamos empezado con un hueso de 6.25, ganamos 3.25 milímetros de hueso, con una técnica sencilla, sin demasiada invasión y con mucha búsqueda de resoluciones simples.
Esto lo deben haber visto en las redes sociales. ¿Cuál es la particularidad de este caso? Es que las raíces estaban dentro del seno y cuando hicimos la preservación decidimos hacer la preservación y esperar a ver qué podíamos hacer, y luego hicimos con los nuevos expansores de BioHorizon para poder llegar a esta situación, que creo que es una técnica simple que la podemos hacer en el consultorio cuando nosotros queramos. Y vamos a entrar en el último caso. Vamos a entrar también en un implante inmediato, pero algo para decir: tenemos que replantearnos qué estamos haciendo con las rehabilitaciones posendodónticas, o cómo lo estamos manejando. Pasamos de hacer mucho, o de antes hacer mucho, ahora hacer muy poco, y cuando tenemos pérdidas, las pérdidas son catastróficas. Las raíces tienen muchas veces, las coronas tienen fracturas en pico de flauta por debajo del hueso, y esto hace que sea irrecuperable, o que realmente la recuperación sea perder más hueso y mayor complicaciones. Dicho esto, vamos a avanzar con el caso de Ana, que es un implante post-extracción. Decidimos hacer, una vez que hicimos la tomografía, hacer un implante post-extracción. Buscamos la posición del implante, la estabilidad del implante, algún milímetros o 2 milímetros o 3 en hueso nuevo por arriba o por debajo de la raíz, para tener una muy buena estabilidad. Y a partir de acá, de esta planificación y de elegir cuál es el mejor lugar, decidimos hacer una cirugía guiada. Decidimos hacer el diseño de la cirugía. Y acá vamos a hacer el diseño del perfil de emergencia. Con esta definición del perfil de emergencia la escribimos con mi amigo Dieguito Matarán hace ya muchos años, cuando escribimos el libro. Y en definitiva, es esto lo que queremos hacer: es salir o emerger desde los tejidos blandos con una forma de raíz. Para esto, tener claro cuál es la anatomía dentaria de cada pieza dentaria, con esto búsqueda de personalización del perfil de emergencia, con la individualización con respecto a cada grupo dentario que nosotros debemos hacer. Entonces, a partir de esto, también en Ana ya dijimos que íbamos a hacer una guía. Sabíamos que calzaba, teníamos un abutment armado. Esto todavía no llegamos a la cirugía, y con este abutment armado y el perfil de emergencia diseñado, personalizado, individualizado para el grupo que estamos trabajando, decidimos hacer un tornillo o un abutment de cicatrización personalizado. El PIC es el más fácil como material para poder utilizar, porque es fácil de cortar y fácil de estabilizar. Diseño del perfil de emergencia, búsqueda de dónde íbamos a salir, en tener en claro cuál es la forma radicular para que los tejidos blandos se formen a partir de esto. Un punto rojo que nos hace no pensar en el momento quirúrgico. Siempre digo, tomémonos tiempo antes y el momento quirúrgico sea muchísimo, pero muchísimo más fluido de lo que nosotros pensamos. Y esto es lo que le decía: individualización y personalización. Personalización para ese paciente, individualización en las formas, en la plataforma, en el diámetro de la plataforma y en las piezas dentarias
que nosotros estamos trabajando. Y esto es lo que queremos. Hacemos extracción lo más atraumática posible, utilizamos la guía quirúrgica para este caso, colocamos el implante en la mejor posición, con la mejor búsqueda de estabilización del implante, rellenamos el gap, en este caso con un injerto Mineros, aumentamos la compactación, colocamos el tornillo de cicatrización personalizado, suturamos y esperamos que contra los 15 días era radiográficamente estable y los tejidos alrededor del implante. Control a los 90 días y teníamos el tejido blando y ahí decidimos, como ya teníamos un modelo, armar un provisional que nos diera la posibilidad de estar mucho más cerca de lo que nosotros queríamos. Hicimos fue escanear el modelo, no molestar a la paciente, y cuando la paciente venía a la consulta, teníamos preparado el provisional y no más teníamos que tocar en la boca de Ana. Diseñamos el perfil de emergencia, fresamos, lo armamos y diseñamos el perfil de emergencia, la búsqueda, los puntos de contacto, y estaba listo para ser llevado a la boca. Cambiábamos el tornillo de cicatrización o el abutment personalizado de cicatrización por una corona provisoria. ¿Para qué? Para que la paciente empezara a hacer una carga progresiva de esto que nosotros habíamos logrado. A los 3 meses con esta situación, teníamos el perfil de emergencia diseñado y después de los 6 meses utilizamos el ScanBody, ustedes lo conocen, doble escaneado, ya lo saben, estabilización de las partes, búsqueda del abutment en la biblioteca, un T-Base híbrido y un diseño del perfil de emergencia que ya fue copiado y fue hecho en la boca del paciente. Una corona lista con una salida oclusal, un T-Base híbrido con estas posibilidades, una búsqueda de que los tejidos blandos se hermanen con el circonio y muy buena adaptación de las dos partes. ¿Para qué? Para que no haya una búsqueda de atrapar bacterias en el espacio que queda entre las dos partes. ¿Cómo vamos viendo en la magnificación? Fíjense, esto es, en la foto de la derecha, ustedes ven a unos 40 por, y ven que prácticamente no hay solución de continuidad entre circonio y la base de titanio. Esto, para mí, es un exquisito trabajo de laboratorio, no tengo nada que ver, solamente se los muestro, y esto es lo que estamos buscando. Probamos puntos de contacto y adaptación de los puntos de contacto con el antagonista inicial y distal. Se termina la corona, se busca se hace glaze, y lo que vamos a hacer ahora es unir las partes. De nuevo, ya conocen, el Panavia es el cemento de elección que yo puedo tener, lo puedo utilizar también con white, que también es opaco, y esto es lo que tenemos, una muy buena adaptación, una muy buena terminación, una muy buena relación con los tejidos blandos y un perfil de emergencia que nos hace ver que podemos hacer molares parecidos a los molares que hacíamos. Con respecto a algunas críticas que se le hacen a las coronas cemento atornilladas o a las WEC, como se las llamaba antiguamente, es que la chimenea podía interferir en la oclusión y no ser muy estables. A ninguno de ustedes no se le ocurre hacer un composite en un 7 de las características que ustedes ven, y estamos fijándonos realmente una perforación muy pequeña que también va a ser rellenada con composite, lo cual creo que la elección de las coronas cemento atornilladas son las que nosotros debemos tener. Y tenemos estabilidad de los tejidos duros y blandos a partir de esta situación. Muy buenos tejidos blandos, muy buenas coronas terminadas, composite,
puntos de contacto puntiformes y buenas relaciones con los antagonistas. Por supuesto que esto que vieron no es solamente un trabajo personal, muchos de los que me conocen saben que Betina es mi esposa, que tenemos un equipo de trabajo, David, María Luz, Mercedes, todas las chicas que no estaban en esta foto porque no tenían casa y no fui a buscar el consultorio, Rita Tomaselli, que hace muchos años que trabaja con nosotros, que es la endodoncista. Esto es un trabajo de equipo y un trabajo de mucho esfuerzo del Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Bueno, este es un video que fue hecho mucho tiempo antes de que no se quede en casa, y bueno, y esto es la energía que nosotros hacemos, es una canción de Dressler que habla sobre que siempre el resultado es igual a lo que nosotros colocamos. Entonces, también ustedes saben, y algunos que me han seguido, que hemos estado trabajando para hacer un trabajo solidario. Les agradezco a todos los que han participado y nos han dado también en esto, para que nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestro personal de salud estuvieran protegidos. Así que nos quedamos en casa. Muchísimas gracias. Saben que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, o este es mi mail para poder conectarme.